La Constitución mexicana, desde el inicio de su vigencia hasta el día de hoy, ha sufrido nada más y nada menos que alrededor de 800 reformas, 800 modificaciones que han entrado en vigor a partir de la publicación de 270 decretos aproximadamente. ¿Qué tanto vigor tiene entonces? ¿Qué tal? Espero que esté muy bien. En esta cápsula del Centro de Ética Judicial vamos a reflexionar justamente sobre eso. Y para ello hay que responder dos preguntas adicionales. La primera, ¿la Constitución mexicana es verdaderamente una constitución? Y la segunda, ¿efectivamente una constitución como la mexicana es rígida? La primera de esas preguntas tiene que ver con qué es una constitución. Pues bien, para definirse como tal, una norma de normas debe primero organizar al poder, separándolo y estableciendo las competencias de los diferentes órganos del Estado. Y en segundo lugar, debe establecer la forma en que se protegen los derechos humanos en ese Estado. Eso hace que un documento jurídico político se convierta en constitución. Es importante agregar que, además, una verdadera constitución debe establecer solamente los principios a partir de los cuales se organiza el poder y también se protegen los derechos humanos en ese lugar. La segunda de las preguntas tiene que ver con si efectivamente la Constitución mexicana es una constitución rígida. Es decir, si para su modificación pasa por un proceso más complicado que el que se utilizó para su creación. México, en el curso de la historia, se ha visto que más allá del alto número de modificaciones aplicadas a la Constitución mexicana, estas en muchas ocasiones se han aprobado con una gran velocidad. Y esto no solamente en los meses más recientes o en los años más recientes a este día, sino realmente en muchas ocasiones se ha visto que al parecer el debate, la discusión y la aprobación, tanto en el seno del Congreso de la Unión como en las legislaturas locales, órganos que en conjunto constituyen al poder reformador de la Constitución, pues son sumamente rápidas. A veces, en menos de 48 horas, en México se aprueban reformas constitucionales. En ese sentido, es necesario llegar a ciertos puntos conclusivos. El primero de ellos es verificar si una constitución con esta clase de padecimientos, devenirs históricos, es verdaderamente vigente. O sea, si verdaderamente tiene una fuerza de constitución o bien se termina convirtiendo en una ley suprema, pero simplemente en eso, en una ley. Pues en ella se contienen muchas regulaciones que en realidad tendrían que estar en normas inferiores a ella. Esto significa que, pues, al parecer, la supremacía de la Constitución se vuelve solamente formal, mas no es material realmente. Otro de esos puntos que debemos utilizar para concluir es que una Constitución que se modifica tan constantemente y que esas modificaciones se aprueban de manera tan rápida, merman el contenido verdaderamente constitucional de ese cuerpo normativo. La moraleja tendría que ser, entonces, que la Constitución en su conjunto tenga una mayor estabilidad, que sea modificada con menos frecuencia y, además, que no se convierta en un conjunto de reglas específicas en materia de regulación de los derechos o de organización de los órganos del Estado, y que más bien sea un conjunto de principios que sean modificados de manera excepcional, inordinariamente ni tan constantemente, pues esto llevaría a que la Constitución verdaderamente ganara vigor y además la percepción social y jurídica de que efectivamente es suprema.